Si estás padeciendo alguna enfermedad o alguna dolencia, algún dictamen médico que te esté haciendo sentir abatida, desorientada, sin deseos de vivir, si te estás sintiendo en un bucle de no sé qué hacer, de esta enfermedad, de medicamentos, o conoces a alguien de tu familia o amistades que esté en un estado similar. En este caso, yo vengo a comentarte sobre la fibromialgia que yo padecí durante 16 años, ¿vale? La fibromialgia es una enfermedad reconocida como una dolencia crónica desde el año 1992 por la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? La clasificó dentro de los problemas de los tejidos blandos. Ya después también se tuvo en cuenta, según la ciencia, que tenía que ver con el sistema nervioso central. Pero bueno, no es tan importante eso como el hecho de que yo, en este caso, la padecí 16 años y terminé sanándola. Hace 6 años que yo no padezco esa enfermedad. Fue muy duro padecer esta enfermedad, porque para que me detectaran esa enfermedad en el año 2005, tuvieron que pasar 3 meses de estudio. Ya yo estaba que no podía ni caminar, no caminaba, literalmente me tenían que arrastrar para ir a las consultas médicos y no sabía lo que tenía. Era una cosa que era entre un agotamiento tan grande, una debilidad, un dolor tan fuerte generalizado, un estado crítico, la verdad. Se siente fatal. Y si esa incertidumbre me tuvo durante todo ese tiempo, que se vino agravando y agravando hasta que caí en ese estado, y durante el transcurso de los estudios, vivía esa incertidumbre de qué tendré y qué tendré. Ya cuando me dieron ese diagnóstico, el médico me dijo, lo que tienes es fibromialgia. Y le dije, ¿y eso qué es, doctor? Y me dijo, es una enfermedad crónica que tienes que aprender a vivir con ella. Y yo le dije, pero doctor, ¿y qué tratamiento tiene? Y me dijo, bueno, yo te puedo indicar un ansiolítico para que tú descanses, para que duermas, pero la enfermedad es crónica y no tiene cura. Tienes que aprender a convivir con ella y te voy a dar un turno para la psicóloga para que ella te explique cómo es que tienes que aceptar la enfermedad y demás. Y bueno, aquello para mí fue como, no sé, creo que estaba metida en un bucle tan profundamente que yo desde mi estado pensé que solamente con la fuerza de voluntad de que tengo que hacer y tengo que echar adelante y esto no me va a limitar, así lo afronté, así lo afronté. Era como una resignación, yo creo que en ese minuto yo lo vi como una resignación. Es algo que tengo que aceptar pero que no me va a limitar y le seguí dando. Lo que pasa es que desde mi inconsciencia y en los niveles donde yo estaba habitando, que estaba en ese modo supervivencia. Es como si uno estuviera en la selva con un león, un tigre detrás corriéndote, ahí, sin parar. Y entonces mirando el mundo desde eso que aprendimos, desde esa conciencia dual, donde todo es causa y efecto, donde siempre el de afuera es el que tiene la responsabilidad, y en el deber, en esas cosas que heredamos, ¿no? De que tengo que hacer por los demás, esa identidad que nos creamos. Yo vivía de esa manera. No salía literalmente de un hospital para entrar al otro
para entrar al otro, cuando no era con mi padre, era con mi madre, si no con mi hijo más pequeño, y si no era conmigo. Ya, a partir de mis 20 años, yo debuté con un estado de dolor a raíz del parto de mi primera hija, que fue durante el proceso de parto y post proceso de parto. 18 días después estuve hospitalizada con una infección muy grande debido al parto, a la incisión que me hicieron para que naciera mi hija, y que se infectó, y bueno, fueron los dolores más crueles que yo pude haber vivido. Y a partir de ese dolor, ya después, eso fue a los 20 años, se fueron apareciendo síntomas en mi vida. Y a los 35 años debuté con esa enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y cuál es el objetivo de este video? ¿Por qué te estoy hablando hoy? Para si tú estás padeciendo dolores en algún lugar del cuerpo, si tienes alguna dolencia que te hayan dicho que es crónica, para que tú te des la oportunidad de revisar esa dolencia, ese estado realmente. Porque de la misma forma que yo pude sanar esa dolencia que era crónica, como muchos otros diagnósticos también que tuve, que ahora ni recuerdo, quiero que sepas, que lo tengas en cuenta, que sí se puede sanar, que lo puedes sanar, que tenemos que trabajar el estado mental, la interpretación que hicimos de los acontecimientos durante la infancia con los seres queridos, porque esa manera en la que nosotros interpretamos una X situación nos va condicionando de por vida. Y si en muchos casos nos condiciona nada más que en las relaciones personales, en las matrimoniales, en otros casos lo somatizamos en el cuerpo. Y ese es mi caso, que durante muchos años experimenté, ya te digo, debuté con esa etapa de dolor fuerte a raíz del parto con 20 años, y hasta los 50 años, 51 años, yo padecí la fibromialgia. Que ya a los 50 años fue el momento tope, donde llegó la máxima ya evolución de la dolencia en mi cuerpo, a raíz también de la fibromialgia, cuando me cambié aquí a España, y fue el caos total, donde las resonancias magnéticas me daban lesiones en la médula, quistes, pensaban que eran como una metástasis que yo tenía generalizada en muchos lugares del cuerpo, y entonces estaban buscando el origen. Y ese último estudio fue aquí, llegando a España en el año 2019, noviembre del 2019. Entonces ya en ese momento, a los 35 años me detectan la fibromialgia, pero yo seguía en el mismo modo de vida, con la misma interpretación mental de que yo tenía que ser la que cuidaba a los demás, la que los asistía, la que me preocupaba por el entorno, la que los resolvía todo. Y desde esa falsa identidad y desde esa interpretación que yo hice para con mis seres queridos, desde la vivencia de la infancia, yo tenía esa manera de percibir la vida, que era todo como un sacrificio constante, como que es esto lo que tengo que vivir, que me toca, desde la culpa, vibrando en esos niveles de conciencia bien bajos, entre la ira, la culpa, miedo, mucho miedo en mi cuerpo. Lo principal es que yo viví mucho miedo de niña, mucho pánico, mucho terror, por maltratos y por situaciones en casa de mi padre con mi madre y con nosotras metidas en el medio, mi hermana y yo. Y eso lo fui almacenando en el cuerpo. Porque ¿qué pasa con las emociones? Que uno pensamos
ilusoriamente que vivimos una circunstancia y que ya eso, bueno, como que le pongo ahí la cortina, corro la cortina y ya eso no lo tengo en cuenta, me olvido de eso. Y realmente no es así, es muy profundo el hecho de la interpretación que hacemos cuando somos niños y la relación que va a tener en el estado de nosotros, que ya te digo, se va a manifestar de alguna forma, ya sea en dolencia o ya sea de alguna otra forma, que uno se ve bloqueado en la vida y presentando la misma circunstancia y repitiéndose desde diferentes ángulos. Y entonces pensamos en ocasiones que es porque nos toca vivirlo o porque la vida es así y nos vamos conformando, y realmente es todo esa percepción que tenemos de eso que vivimos, la idea con la que nos identificamos, que no somos capaces de soltarla, de ver la realidad de otra manera. O sea, vivimos siempre en el mundo exterior prestando la atención a todo menos al estado nuestro. Y hoy yo te puedo decir a ti, te estoy contando responsablemente de que lo más importante y valioso que podemos hacer en esta vida es hacernos responsables de qué sentimos nosotros. Y cuando tenemos una dolencia como es la fibromialgia, saber que eso se debe única y exclusivamente al modo de vida, a la manera en que estamos experimentando la vida. Y no tenemos que culpar a nadie, porque en este caso yo pudiera haber elegido decir, mi padre es un verdugo, fue culpable, mi madre tal cosa, mi hermana tal cosa, y entonces siempre poner fuera la responsabilidad. Y yo nunca los culpé, al contrario, quería salvarlos y quería que miraran la vida diferente y querían que fueran que pensaran como yo pensaba, que siempre tuve esa ilusión de que la vida era otra cosa, que en la vida había que vivirla feliz y en busca de esa felicidad vivía yo siempre, desde la fuerza haciendo las cosas para lograr esa felicidad, que estaba innata en mí y que yo la sentía, que en ocasiones cuando sola en casa me quedaba, ponía música y me ponía a bailar yo sola, y ahí un poco como que me retroalimentaba en esos espacios, pero como el nivel de conciencia no me permitía darme cuenta que era eso lo que yo necesitaba hacer y debía sostenerlo más y debía ocuparme más de mi persona sin dejar de ocuparme de los demás, pero no hacerlo desde esa fuerza, desde esa obligación, porque traemos intrínseco mucha obligación de la cultura, de los padres, de que si tengo que ocuparme, que si depende de mí, y que si después el cargo de conciencia famoso, y de que si no hago después, ¿cómo me quedo yo con...? Entonces, no lo sé, parece que eso inconscientemente también a mí me hacía actuar. Yo lo hacía por amor, desde donde yo lo entendía, porque yo quería que ellos estuvieran bien, yo quería, y yo me sentía bien cuando los veía todos bien. Entonces pensaba que era de esa manera. Y realmente a los 50 años, cuando caí en esa crisis grande, de lo que fui capaz de darme cuenta es de que estando bien yo, en este caso tú que me estás viendo si tienes alguna dolencia, estando bien tú y haciéndote responsable de tu estado, es que tú ves lo exterior de esa manera. Si no, nunca va a poder ser así. Porque es que es una proyección. Lo que proyectamos fuera es lo que tenemos dentro, en el disco duro. Entonces, es así de fácil y sin embargo de complejo. Porque claro, hasta que no toca fondo de verdad, como en mi casa, que yo pensé que ya me quedaban 6 meses de vida, porque empecé a buscar información según el diagnóstico que salía en los exámenes, según lo que... Y yo decía, vaya, es que Dios mío, ayúdame a ver la vida diferente, ayúdame a vivir, a ser feliz. Y ahí fue donde empezó el trabajo de introspección, de hacerme responsable de mí y de darme cuenta de que todo lo que había afuera era lo que yo sostenía en mi mente, porque inconscientemente yo culpaba a mi padre. Yo lo veía como ese verdugo que nos hizo tanto daño.
Entonces, imagínate tú, también me ocupaba de él, porque por otro lado sentía obligación de hija de atenderlo. Y son una cantidad de emociones y de contrariedades las que experimentamos, que no hay cuerpo humano que lo soporte, porque se somatiza todo en el cuerpo. Entonces, a mí me ayudó mucho, en este caso, a lograr hacer este cambio de percepción, darme cuenta de que todo lo que yo estaba viviendo y experimentando era por mi sistema de creencias, por todo eso que yo había interpretado de lo que había vivido, y que hacer un proceso de perdón y de entendimiento para con los seres queridos me iba a liberar. Y empecé paso a paso a ir hacia ese dentro mío, donde está la paz y donde encontré la sanación, literalmente la sanación de la enfermedad. Yo no creo que hayan enfermedades, bueno, no creo, ¿no? Esto no voy a ser así tan... Pero en mi caso ha sido así, modestamente. A raíz de esa crisis en los 50 años que tenía hernia discal destruida y estaba arrastrando un pie, completamente arrastrando el pie derecho, precisamente. El neurocirujano dijo que eso era irreversible, que no se podía recuperar la fortaleza del pie, de ese tendón en este caso, y que había que operar la columna vertebral. Tenían que operarme para resolver este problema del pie caído, porque eso iba a más. Y bueno, me dieron el consentimiento médico, mi hija estaba conmigo y todo eso. Y cuando llegué a casa, tenía ya el turno con la anestesista para el otro día, y cuando llegué a casa yo dije que no me iba a operar. Mi hija se puso, porque claro, mamá, si tú viste lo que dijo el médico, que tú eres muy cabezona, porque no puede ser. Yo le dije, no me voy a operar. Y empecé a buscar en YouTube. Y entonces di con un canal que se llama Fisioterapia Online, hace 6 años. Bueno, eso fue en 2019, ya hacen 7. Van a ser 7 años. Y empecé a hacer los ejercicios de estiramiento y empecé a cambiar esa mentalidad y esa manera de ver las cosas. Empecé a meditar, a tranquilizar la mente, a darme más importancia a mí, a hacer un trabajo con el espejo, de reconocerme, de verme, de hablarme, que antes no lo hacía, no me tenía en cuenta. Cuando vino una fisioterapeuta a casa a darme hacerme unos ejercicios de la columna por Sanitas, que era el seguro médico que yo tenía en ese momento, el que tengo. Yo no sabía contraer el abdomen. Ella me decía, pero a ver, contraer el abdomen. Y yo no sabía, no reconocía mi cuerpo. Yo andaba desde la cabeza, nada más, todo el tiempo, pensando qué podía hacer y cómo lo podía resolver y controlando y haciendo. Y desde ese estado mental, lógicamente tenemos que sentirnos a morir. No, es que claro, el cuerpo solo por sí no se puede experimentar. El cuerpo experimenta lo que uno sostiene en mente. Y entonces, si tú estás en un proceso similar, recuerda que puedes tener ese contacto contigo, puedes ir adentro, puedes empezar a buscar ayuda, puedes dejar de prestar un poco atención al médico, a lo que te dice, a creer que no tiene solución o que tienes que estar tomando medicamentos de por vida. Porque ¿qué pasa desde mi punto de vista con los medicamentos? Que como todos sabemos, todos traen reacciones adversas, son químicos que nos estamos incorporando. Entonces, lo que es bueno para el hígado es malo para el corazón. Todo esto te hace esto y esto te ayuda en esto, pero te chiva esto. Y entonces, ¿qué estamos haciendo con el cuerpo? Cuando en definitiva somos una maquinaria perfecta, que lo único que tenemos es que ir haciendo, quitando capas y capas de todo ese resentimiento, de todo ese odio, de todo eso que albergamos ahí, que vamos acumulando, que nos quedamos con todo eso, que andamos con una sonrisa, pero por dentro andamos desbaratados.
sintiendo que aquel me hizo y que el otro, y guardando este rencor, y entonces aplicando políticas como la hipocresía. Me río con este, pero por dentro estoy agria, me siento mal. Eso es incoherencia total y eso el cuerpo lo sufre. ¿Por qué eliges ese estado? En definitiva, el rencor que uno sostiene sobre otra persona, lo estás sosteniendo sobre ti mismo. Todos somos una misma cosa. Y el daño nos lo estamos haciendo nosotros. Es como si agarráramos un chupito de veneno y nos lo tomáramos, pensando que le vas a hacer daño al otro. No es así. Yo te recomiendo, o lo que te puedo sugerir, o lo que este personaje que está aquí interpretó, fue que la vida es preciosa. Y si estamos aquí, es para vivirla. Pero para vivirla en paz, para disfrutarla en amor. Y que el amor hay que reconocerlo en uno primero, para después verlo en el exterior. Si tuve una familia complicada, que fue un pacto de vida difícil de llevar, pues bendiciones. Hasta el último día de la existencia de cada uno los amaré y me encargaré de aceptar eso que me tocó vivir, pero desde la aceptación, no desde la fuerza, que la verdadera aceptación para mí es rendirme ante lo que hay y preguntarme siempre, ¿puedo hacer algo? Pues lo hago por el bien mayor. No puedo hacer nada, se me va de la mano, pues acepto que es lo que hay. Y no me maltrato y no me hago daño pensando que el otro constantemente tiene la culpa de lo que yo estoy experimentando. Para eso están los procesos psicoterapéuticos, que vamos a la causa original, a ese pensamiento con el que tú te identificaste en un momento determinado, que es el que te está bloqueando hoy por hoy, es el que te está haciendo sufrir ese padecimiento o esa enfermedad. Al final todo está estrechamente vinculado, pero el origen y el eje de todo es la mente, es lo que sostenemos aquí. Si tú eliges ir por la vida mirando todo con amor y perdonando, ahora cualquiera va a decir, pero qué tonto, que te hagan cosas y no. Bueno, eso vamos a ver desde dónde estás hablando. Si yo quiero vivir en paz, yo tengo que ser la paz. Yo no puedo pretender que haya amor en mi vida, que haya comprensión, y yo vivir en rencor, o vivir en miedo, o vivir en culpa. Entonces es bueno darnos cuenta de que los padecimientos, las dolencias y las enfermedades tienen mucho que ver, o todo, con el estado mental que sostenemos. Y adentrarse dentro de ese trabajo para poder sanarnos. Eso era lo que hoy te quería explicar. Que padecí por 16 años fibromialgia. Para cualquiera que tú conozcas en tu entorno familiar o de amistades, que tú le puedas pasar este video por si le sirve, sentarse, reflexionar, preguntarse qué es lo que no me gustaría, qué es lo que estoy sosteniendo con relación a todo lo que te he contado que yo viví, y que le sirva. Esa sería la mayor satisfacción para mí. Entonces, bueno, con esto termino este video. Mira, la fibromialgia te voy a mostrar. Es eso que está aquí. La fibromialgia consiste en 16 puntos blandos que tenemos en el organismo, en el cuerpo, ¿vale? Que provocan un dolor intenso. Es un dolor muy fuerte, penetrante, con ardentía, como si te estuvieran quemando fuerte dentro. Que yo lo único que pedía es que me golpearan. Me prefería el golpe fuerte al dolor. Es como un umbral del dolor, pero muy alto, y un agotamiento físico muy grande. Un insomnio muy constante, me pasaba las noches sin dormir. La fibromialgia tiene unas características muy fuertes, porque la persona se siente a morirse y piensan que no tiene nada, porque físicamente se ve bien, pero sin embargo el estado de ánimo
Es como un colapso mental, donde ya el cuerpo te dice, esa interpretación con que estás viendo la vida no es la adecuada. Tienes que hacer ese cambio de percepción con relación a todo, a lo que te rodea y hacer un trabajo de introspección todo el tiempo dentro tuyo. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? Priorizarte, ver lo que te hace bien. Nada, ahora sí me despido con mucho amor y agradeciéndote que hayas estado hasta el último momento. Te mando muchos besos y que estés muy bien.